caso, siguiéndonos a lo que es Mercosur, los países fundadores de Mercosur, conocer en los dos grandes temas lo que puede ser el financiamiento, lo que sería el panel de la tarde, la de cobertura, extensión de la cobertura, las experiencias o propuestas que los diferentes países consideran que pueden ser exitosas, interesantes, que podríamos compartir entre todos para ver cuál puede ser la utilidad que unos y otros le podemos. Básicamente tres partes importantes, está dividida en dos. Uno, la situación de la salud en Paraguay y la ubicación de Paraguay tanto a nivel latinoamericano como internamente, y esto por dos razones. Paraguay se encuentra hoy rezagado en general en América Latina en cuanto a todos sus indicadores. Está entre los 5 países de peores indicadores de salud, pero además está entre los países de mayor desigualdad en América Latina, y esa desigualdad de ingreso, como generalmente se mide, también se verifica en el área de salud. Un muy rápido pantallazo a la política de salud vigente, que es uno de los cambios más importantes que introdujo el gobierno que asumió en 2008. Y finalmente los desafíos del financiamiento de la salud. Como les señalaba, si uno mira la ubicación relativa de Paraguay con respecto al resto de los países de América Latina y fundamentalmente el Mercosur, estamos bastante rezagados con respecto a los avances de otros países y con un difícil cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio en estos indicadores. Las desigualdades internas también son muy importantes. Ahí podemos ver las diferencias entre el quintil más pobre y el quintil más rico, y podemos ver también en parte cómo se estructura el sistema de financiamiento a la salud. Un porcentaje importante, solamente el 24% tiene acceso a la seguridad social, que es fundamentalmente el Instituto de Previsión Social, que es el instituto que aglutina a los trabajadores formales que tienen cobertura con seguridad social. Es decir, quienes están formalizados tienen la obligación de pagar un aporte sobre sus ingresos, sobre su salario, que es complementado con el aporte patronal. Una alta proporción, aunque se enferma, no acude a los servicios de salud, y ahí básicamente hay dos obstáculos importantes: el obstáculo económico y el obstáculo geográfico por el número de personas que aglutina. Sin embargo, un obstáculo importante es el étnico y el idioma hablado. Hablar guaraní o ser de alguna etnia implica mayores grados de exclusión, pero tenemos también datos más esporádicos o menos sistemáticos, porque la encuesta de hogares, que es la que permite dar esa información, no tiene la muestra necesaria para poder proveer esa información anualmente. Estas desigualdades se pueden ver. Este es el informe de desarrollo humano que salió en el 2008. Muestra un poco más allá de las desigualdades en algunas de las categorías analíticas. Lo que muestra también es cómo las desigualdades se acumulan. Vivir en el área urbana, tener jefatura masculina y además hablar español representa una mejoría importante en muchos de los indicadores, mientras que vivir en el área rural, tener jefatura femenina en algunos de los indicadores o hablar guaraní implica un mayor grado de desigualdad, y estas desigualdades además se van acumulando de manera importante en cualquiera de los indicadores que afectan a la salud. En privado hay una parte, ustedes vieron Paraguay en las estadísticas, hay una parte de la población que tiene
seguros privados, que también es mínimo. Las gobernaciones y los municipios en Paraguay tienen muy poco peso en la prestación de servicios de salud. Colaboran con el nivel central, pero no tienen capacidades ni competencias para implementar políticas de salud. La nueva política de salud, que fue una de las con la que asumió este presidente en el 2008, fue una de las que estaba más estructurada cuando él asumió, y era la de salud. En esa política se plantearon cuatro pilares de su filosofía. Uno, el eje que hoy nos toca aquí, que es la universalidad. Dada la desigualdad que hay en Paraguay, no se puede dejar de tener en cuenta el tema de la equidad y de las problemáticas diferenciadas por área geográfica, por nivel de ingreso, por etnia, por idioma hablado y por género. Idioma hablado no necesariamente se corresponde con etnia. Las etnias en general tienen sus propios idiomas. Todas las familias lingüísticas tienen sus propios idiomas y además hablan el guaraní. En este momento guaraní habla alrededor del 40 o 50% de la población, casi como idioma materno. El otro aspecto que era muy importante, dada la dispersión de las políticas en general y la política de salud, era la idea o el principio de integralidad. Y en base a ese principio de integralidad también se está estructurando el sistema de salud alrededor de un muy incipiente sistema de protección social. Y finalmente la participación social, que era una de las banderas de la campaña electoral del presidente Lugo. Las unidades de salud de la familia están conformadas por un médico, una médica, de 2 a 3 enfermeras o enfermeros y de facilitadores de salud comunitarios. Esas unidades atienden a una población de entre 3.500, en el caso ideal, a 5.000 habitantes. Y tienen protocolos de atención basados en los grupos etarios y por sexo. Se han conformado en los últimos 3 años alrededor de 503 unidades de salud de la familia, que salen del entorno institucional y buscan implementar programas tanto de prevención como de atención primaria. Las otras redes se están conformando muy lentamente. Somos un país que tiene una baja prioridad fiscal del gasto público y también del gasto social. Ahí en el debate del gasto social hay un debate muy complejo, porque la inversión en general tiene muy poco peso. Sin embargo, si uno mira cuáles son los determinantes sociales de la salud y cuáles son las intervenciones que son necesarias en el caso de atención primaria, es justamente el gasto corriente, no tanto en gasto de capital o en infraestructura. Por lo tanto, ahí en el debate en Paraguay hay una tensión de por qué tanto gasto en gasto corriente frente a poco gasto de capital, y bueno, eso nos genera bastante complicaciones a la hora de seguir incrementando, sobre todo servicios personales, que si uno ve las estadísticas de recursos humanos en salud, también estamos muy por debajo de los niveles que se consideran hoy óptimos en la región para tener una buena cobertura. ¿Cómo cambió el presupuesto del Ministerio de Salud? Pasó de 1.000 millones de guaraníes, en miles de millones,
que serían unos, en este momento, 250 millones de dólares a 2.300. Hubo un esfuerzo particular durante este gobierno de apostar a la salud. ¿Cómo se dieron, en qué se dieron estos gastos en términos de políticas? En primer lugar, se declaró la gratuidad a través de 2 decretos presidenciales, con lo cual una parte del financiamiento del ministerio, que eran los aranceles a las consultas y a los análisis laboratoriales, se eliminaron y hubo que no solo reponer ese recurso al ministerio, sino también dar adicionalmente, dado el elevado gasto de bolsillo y los obstáculos, las razones económicas que impedían que la población, aunque se enfermara, no ingresara al sistema. Se implementaron las 503 unidades de salud de la familia con una alta proporción de estas unidades Paraguay tiene 230 distritos y estas unidades se fueron en su mayoría a los 80 distritos de mayor pobreza en el país, acompañando la política de transferencias monetarias con corresponsabilidad que exige que las familias tengan que vacunar a sus niños y niñas y atender a las mujeres embarazadas. Por eso les decía que la política de salud se enmarcó también en el inicio de la conformación de una red de protección social vinculada al combate a la extrema pobreza. Hubo una fuerte inversión en medicamentos, prácticamente se multiplicó por 4 el rubro de medicamentos a la vez de que se mejoró la eficiencia en las compras, con lo cual el volumen de medicamentos se aumentó más de lo que los recursos financieros muestran que aumentaron. Y se inició la creación de redes y el fortalecimiento de hospitales de urgencias y terapias intensivas. Adicionalmente a esto, Paraguay, por su estructura presupuestaria y sus normas de contrataciones públicas, tiene mucha dificultad para financiar a los centros que están lejos de Asunción. Esta semana empieza también una discusión sobre un impuesto a las exportaciones de la soja. Esa presión tributaria injusta también se puede ver con estos cuadros, el del impuesto al valor agregado, el de los combustibles. Fíjense, el impuesto al valor agregado afecta mucho más al decil más pobre con respecto a su ingreso que al decil más rico. Para el decil más pobre, los impuestos afectan en un 18% a los ingresos, mientras que para el decil más rico solamente en un 4,6%. Lo mismo pasa con el impuesto a los combustibles. Y si uno ve también la estructura del gasto y de lo que reciben en los subsidios, también se puede ver esa misma desigualdad. La mayor desigualdad será en las pensiones que forman parte del sistema de seguridad social. Mientras el decil más rico recibe el 64%, el decil más pobre no recibe nada en ese ámbito. ¿Cuáles son los desafíos? Ustedes vieron, creo que prácticamente no tiene los desafíos más generales, son casi obvios de las primeras transparencias. La exclusión sigue siendo alta a pesar de los esfuerzos del aumento del gasto. Todavía hay una proporción muy importante de la población que tiene que pagar medicamentos y tratamientos una vez que accede, por lo tanto decide ni siquiera asistir a ir cuando se enferma, porque el gasto de bolsillo sigue siendo muy alto. Todavía hay un espacio, un margen de mejoramiento de la eficacia y la eficiencia del sistema, sobre todo en el caso de compras públicas, del manejo de los recursos humanos.
Y en el ámbito de los ingresos tributarios, el espacio de eficiencia tributaria se nos está acabando. A pesar de la crisis, conseguimos para recaudar y financiar el plan anticrisis, conseguimos en el medio de la crisis aumentar el 25% de recaudaciones tributarias, siendo uno de los países cuyo PIB cayó más. Esto también por dos razones. Por un lado, mejoras en la eficiencia de la recaudación, pero también un impacto muy importante en la corrupción. Paraguay, bueno, lastimosamente estamos también en las estadísticas de corrupción más altas. Pero al margen de eso estamos discutiendo el aumento de ciertos tributos, la imposición del impuesto a la renta personal, como mecanismo no solamente de recaudación, sino de mayor justicia tributaria. Y finalmente, algo que bueno, quedó porque en el programa está la participación del Instituto de Previsión Social en el evento, es la complementariedad entre los dos sistemas más importantes: el sistema público, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, que lleva casi el 95% de los recursos, y el sistema de previsión social, sobre todo en materia de atención primaria, porque sus coberturas y sus ubicaciones geográficas permiten esa complementación. En algunos casos están unas instituciones subutilizadas, en otros casos están otras instituciones sobreutilizadas. Es necesario llegar a algunos acuerdos que hagan que mejore también la eficiencia del uso de los recursos entre ambos sistemas. Hasta ahí. Muchas gracias.